Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este Estado Nacional de domingo, ya terminando septiembre, pero empezando una nueva etapa, una nueva era, y le damos la bienvenida, aunque en el canal ya se la dimos, pero en este espacio, Carola Rejola, gusto de tenerte aquí en esta conversación dominical. Encantada de unirme a este programa político tan importante para el debate público en TVN y volver a trabajar contigo, Tal cual, Matías tal querido. cual. Combinados vinimos. Es tal cual. Gris marengo De y hecho, gris me puse un traje para la ocasión Me de parece. bienvenida a la elegancia, Me lo parece. Verita. Carola, Me un parece. gustazo. Y a ustedes también de recibirnos, de estar con ustedes y que nos reciban en su casa un domingo en la mañana. Pero partimos derechito, no hay tiempo que perder, con las claves de la semana, Carola. Mira, esta semana supimos de la postulación, la concreción ya de una postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas, ni más ni menos, cargo importantísimo. Esta es una presentación oficial del gobierno de Chile. El presidente Gabriel Boric, allá en Nueva York, se jugó por completo por esta carta de la expresidenta que ahora, hasta ahora, por ahora, no tiene apoyo transversal. Kast y Evelyn Matei no comulgan del todo con esta candidatura de la expresidenta. ¿Se apresuró el presidente Boric? ¿Tiene opciones Bachelet de llegar, que es lo importante, de llegar a ese cargo? Lo estaremos analizando, por supuesto, Tal esta cual. mañana. Otra de las claves, otro de los temas que deja esta semana tiene que ver con la candidata del oficialismo, Janet Jara. La candidata presidencial sorprendió al decir que Cuba no es una democracia, cuando tiempo atrás la había calificado de una democracia diferente. Y no solo eso, porque además se desmarcó y reconoció diferencias con su partido y su presidente, Lautaro Carmona, y el exalcalde Daniel Jadue. ¿A qué responde este giro? ¿A razones electorales, como dijo Evelyn Matei acá en Televisión Nacional? Otro de los temas de análisis. Bueno, y esta semana comienza lo que es tradicional cada año, la tramitación parlamentaria de la ley de presupuesto, la que tiene que ver con 2026. Y tiene la curiosidad o tiene la característica que es un presupuesto que se aprueba en un gobierno y se ejecuta en el siguiente. Entonces tiene toda esos problemas, si se quiere, en la discusión. Bueno, muchos anticipan que será una de las más complejas discusiones de los últimos años. Tiene que ver con las advertencias que ha hecho la candidata Matei, por ejemplo, a la desconfianza y de la oposición en general en torno a los cálculos de ingresos y gastos del Estado. Lo conversaremos acá en Estado Nacional, ni más ni menos que con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Aquí comienza entonces Estado Nacional. Y ahora sí, Presentamos a nuestros invitados, por favor, Carola. A nuestros invitados voy a partir por acá, por la oposición. Estamos junto a Máximo Pavés, miembro de la Comisión Política de la UDI. Muy buenos días, Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, encantada. Y Catherine Martorell, ex subsecretaria del gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, y también bienvenida a este espacio y aprovechar de saludarlos a todos. Muchas gracias. Gracias. Y por este lado nos acompaña el de Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Juan Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Laura Albornoz, que representa aquí o forma parte o es jefa de campaña, no sé, ella dirá, pero del comando de Janet Jara, de todas maneras, eso lo sabemos. Laura, gracias por estar aquí nuevamente. No, encantada. Felicitaciones, Carola, también. Gracias, Laura. Vocera el... Vocera, eso me faltaba. Qué bueno, porque hay hartas dudas respecto de específicamente el programa de la candidata Laura Albornoz. Nos va a compartir desde adentro. Pero tenemos un insumo súper importante para iniciar la conversación y es la última edición de la encuesta Pulso Ciudadano, que nos muestra cómo están en las posiciones los candidatos presidenciales para la próxima elección del domingo 16 de noviembre. Vamos a los datos, ¿qué es lo que Matías? nos dice? A ver, Carola, ayúdanos a leer bien qué es lo que nos dice esta lámina. Si las elecciones presidenciales fueran este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votarías? Janet Jara en la primera posición con un 23,9% de las preferencias. Luego, José Antonio Kast con un 17,8%. Ojo con esto, que es novedad, Franco Parisi se sitúa en el tercer lugar con un 11,8%. Es prácticamente un empate con la candidata de Chile Vamos, pero esa décima de diferencia se nota, ¿cierto?, en la escala, un 11,7% para Evelyn Matei y luego Johannes Kaiser con un 10,1%, 2,8% para Maine Nichols, 1,4% para Marco Enríquez Huminami, 0,7% para Eduardo Artés. Dos cosas que saltan rápidamente a la vista, ¿no es cierto? Que Evelyn Matei aparezca cuarta y no tercera,
Y no es primera vez, en una academia de hace un par de meses estuvo también Evelyn Matei en un cuarto lugar, situación que se revirtió. Ya, ese es un tema. Y dos, que aquí, Johannes, uno puede decir, claro, el evidente empate es ahí, pero uno perfectamente podría hablar de un triple empate, si esforzamos un poquitito los números. Porque hay alguien respirando en la oreja. Exactamente, y tiene que ver, y nos hace a todos sentidos, con lo que se dijo después del último debate y cómo lo hizo Johannes Kaiser. Sí es. Decir, no tan silenciosa, pero sí, poco a poco va subiendo y se acerca a este Piño. Si fuera carrera de ciclismo, dos un poco más arrancados, en el lote del medio, y Kaiser se suma al lote del medio. Y en las posiciones principales llama también la atención la diferencia entre Janet Jara y José Antonio Kast, porque en la mayoría de las encuestas han sido diferencias muy mínimas, un punto, de repente Kast arriba, Jara segunda, pero aquí ya hay una diferencia, Jara casi con 24 y José Antonio Kast que no llega a los 18, así que son 6 puntos de diferencia en la práctica. Vamos a ver un comparativo. Ahí, muchas gracias, señor director. A ver, si las elecciones presidenciales fueran este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué es lo que estabas mencionando tú? La diferencia, hace un mes y en la medición de ahora, Janet Jara baja de 24,6 a 23,9, sigue en el primer lugar, al igual que en la encuesta anterior. José Antonio Kast también baja de 19,4 a 17,8. Franco Parisi sube. Sí. Uno pensaría que las bajas de los dos primeros las estaría capitalizando el candidato del Partido de la Gente y sube harto, de 8,5 a 11,8 según Pulso Ciudadano. Y Evelyn Matei baja de 13,1 a 11,7 respecto de la medición de un mes. Aquí lo que estábamos hablando, pues este es una suerte de fenómeno. Los fenómenos a veces en esta materia de encuestas electorales suben y luego bajan, aparecen y desaparecen, pero este es un fenómeno, o sea, se multiplica por 2, ¿no es cierto?, en puntos porcentuales. Como tú decías, puede ser un efecto debate. Bueno, Mike Nichols también sube, un poquito más que dobla respecto de la anterior medición. Marco Enríquez baja y Eduardo Artés también. Bueno, ojo con los nulos y blancos, 23,6 en agosto. Hay personas que ya están tomando su decisión porque eso baja a 19,8%. Y tenemos otra gráfica más de esta Pulso Ciudadano. ¿Y quién crees tú? ¿Qué será el próximo presidente de Chile? Esta es una pregunta abierta, Matías. Interesante. El quien cree, eso es muy importante, no el quien quiere. Y el quien cree es José Antonio Kast en primer lugar, pero un empate prácticamente, o sea, mano a mano, Janet Jara y Kast, 26,5, 26,4. Ya en otro estado total, en otra situación completamente distinta, otro grupo de candidatos, 8,8 Parisi, 7,7 Evelyn Matei, 6,4 Johannes Kaiser, Marco Enríquez Minami 3,1, y Mike Nichols 1 y 0,1 Eduardo Artés. ¿El quien cree usted que sería o va a ser el próximo presidente de Chile? Nuevamente Evelyn Matei en cuarto lugar. O sea, más gente cree que Franco Parisi puede ser el próximo presidente que Evelyn Matei. Así es que con este elemento iniciamos la conversación. Partamos por el oficialismo. Laura Albornoz, miembro del comando de Janet Jara. ¿Qué te parece? Las encuestas son siempre una fotografía del momento, uno lo mira con atención, efectivamente está más o menos sentado, pero bueno, todo puede cambiar. Pero en principio estarían pasando segunda vuelta José Antonio Kast y mi candidata Janet Jara. Me parece que eso hay que tomarlo en cuenta para poder aclarar aquellos aspectos que a lo mejor no están suficientemente claros. Hay que mejorar la convocatoria, despliegue territorial. Hay un montón de tareas o listado de tareas que uno concluye de estas encuestas que son necesarias aplicar, pero por de pronto nos parece que son, como dije hace un momento atrás, una fotografía del momento que solo nos demanda más trabajo, únicamente eso. Máximo Pavés, ¿cómo ve usted su candidata? La vemos aquí más damnificada en esta encuesta. Sí. Mira, yo te diría que hay que mirar 3 dimensiones. Primero, bueno, siempre la encuesta misma que se presenta. En segundo lugar, que es importante el ejercicio de proyectar la misma encuesta hacia atrás, ¿ya? Porque nos hace analizar de manera distinta el asunto. Y después el conjunto de las encuestas. ¿Y qué es lo que qué es lo que se ha dado cuenta en el contexto global de las encuestas? Que conforme avanza la campaña, Evelyn Matei sigue teniendo más posibilidad de crecimiento. Por supuesto, Johannes Kaiser capitalizó bien el debate. Y que José Antonio Kast y Janet Jara, en el global de las encuestas, semana a semana van bajando. ¿Qué significa eso? Que a medida que la campaña se vaya desplegando, que haya más debates, Evelyn Matei lo hizo extraordinario en este canal durante la semana, hay muchas posibilidades que la candidatura de Chile Vamos siga creciendo y es lo que yo creo que va a pasar. Hablas de la fe. Claro, habla de la fe de un seguidor. Hay mucha fe en eso, sí. ¿En No base está bien a la qué fe sería buena. eso? Vamos con Juan Luis y después en base a qué crees tú que Yo creo que la encuesta de hoy
grafica una tendencia a la baja de Kast, que es sintomática, porque ha venido dándose ya en varias encuestas diversas esta supremacía que tuvo en un minuto y que ahora parece que está en una curva levemente, hasta ahora, faltan 7 semanas todavía, de cierto descenso. Luego, hay 5 candidatos que tienen 2 dígitos, 3 que ya quedaron relegados a un dígito y parece que no van a repuntar. Y dentro del esquema de Parisi, Matei y Kaiser, es bien sintomático también lo de Parisi. Eso me llama la atención. Matei, que yo creo que podría tener todavía posibilidades de seguir aumentando, va a ser a expensas de la bajada de Kast, a mi juicio. Es difícil que, imagínense ustedes, de los 5 que están con 2 dígitos, una es la nuestra, que está ahí bastante bien aspectada, consolidada, y los otros 4 candidatos entran en una tormenta de disputa de votos, porque es un poco difícil que nos saquen a nosotros. En cambio, respecto de Parisi, de Kaiser, Kast, Matei, hay un universo más compartido de ciertos electores. Entonces, esto va a haber que mirarlo con mucha atención en el tiempo que viene rápidamente. Catherine, Bueno, ¿compartes? yo lo primero es que más allá de la fe, yo creo que, y bueno, acabamos de ver una encuesta, pero en general hemos visto otras más, donde la tendencia es que Matei sigue subiendo. Me llama mucho la atención lo de Parisi. Creo que hace mucho tiempo que no veían una encuesta que repuntara, ¿no? Es como... Sí. Bueno, Esta estos es días mensual, sale... esta es mensual y las otras más habituales están siendo semanales. Tanto Criteria como Sí, Academia están siendo semanales. yo creo que hay que también mirar cómo viene la Criteria, mirar cómo viene la Academ, pero me llama bastante la atención porque en general lo que hemos visto es que ha ido retrocediendo. Pero creo que más allá de eso, hay mucho de lo que uno siente en la calle. Las personas que hoy día están respondiendo a encuestas no siempre son, o a veces tienen más interés en la política, y cuando va avanzando, acercándose la fecha de la elección, ya todos van tomando su decisión. De hecho, es un número muy importante el que ustedes mostraban de personas que no han tomado todavía la decisión, casi un 20%. Entonces yo creo que la cancha está bastante abierta. Creo que en la medida que se vayan conociendo todos los programas, las encuestas se van a ir moviendo, y también creo mucho en lo que uno va sintiendo en la calle, más allá de los números de estas encuestas que son bastante preliminares todavía, frente a la elección que es el 16 de noviembre. En la medida en que se vayan conociendo los programas, lo cual nos lleva obviamente a hablar de la candidatura oficialista de Janet Jara. El jueves pasado tuvimos a Evelyn Matei en Candidato Llegó Tu Hora y básicamente nos leímos su programa para estructurar las preguntas según los distintos temas. Este jueves nos toca con la candidata Janet Jara y no sabemos si vamos a poder hacer el mismo ejercicio. Bueno, Laura. es cosa dice la página web del CERVEL, porque el programa está inscrito desde finales del mes de agosto, si mal no recuerdo. Cuando se inscribieron las candidaturas, es un requisito legal de los candidatos presentar lineamientos programáticos. Y tal como está inscrito del resto de los candidatos, el nuestro también, con 83 páginas, hay lineamientos programáticos. Y ¿Ese es ya? ¿Perdón? Ese va a ser complementado porque, a diferencia de las otras candidaturas que o llevaban más tiempo, hay candidatos que llevan 12 años de candidatos, pero hay candidaturas que llevan mucho más tiempo. Nosotros hicimos un despliegue nacional, ustedes lo saben, estuvimos en todas las regiones del país conversando, cerca de 3.350 personas participaron en los diálogos ciudadanos, se han conformado cerca de 250, más de 250 comandos comunales, y claro, nosotros nos parece honesto incorporar también esta dimensión territorial que tienen las personas cuando la candidata llega al territorio y plantea obras de infraestructura, política en materia de vivienda, y escuchar también lo que sienten los propios ciudadanos cuando esto sucede. Entonces va a haber inclusión de algunos aspectos que consoliden y complementen, bien digo, el programa que se encuentra ya inscrito. Entonces, yo no sé si aquí hubo un problema de comunicación o hay algo distinto. Efectivamente, esta complementación la vamos a tener en los próximos días, una vez que los presidentes de los 9 partidos que integran esta gran coalición puedan hacer la revisión que corresponde. ¿Podemos encontrarnos con cambios significativos? No con creo, cambios que generen, no creo. por ejemplo, temas, se nos viene a la cabeza, hablábamos antes, que aparezca o no aparezca el aborto, por ejemplo, que hay No los veo probable. Lo que va a haber es más precisión respecto a algunos
puntos específicos. Hoy día la candidata y toda esta semana ha estado anunciando política en materia de salud mental, en materia de mamografía, reconstrucción mamaria, vivienda. Anunció ayer un plan contundente de vivienda. Me parece que va a ser una profundización del Juan Luis, mismo. levanta la mano porque Sí. ¿ustedes están tranquilos ustedes del socialismo Sí, democrático? Sí, pero nosotros vamos a aportar también a que el programa salga enriquecido. De hecho, mañana, lunes, hay un evento importante del socialismo democrático en el Senado de Santiago donde vamos a colaborar en el esfuerzo en materia de salud, especialmente en el acortamiento de listas de espera, especialmente en los retrasos de cáncer y especialmente en los problemas y trastornos de salud mental que son gravemente hoy día instalados en la Pero no es ciudadanía. un poco tarde a No. 50 días de la elección. O sea, de hecho, desde No, la no. propia candidatura oficialista, Francisco Buenchumilla ha dicho que es evidente el retraso O sea, y la lentitud. Yo creo que son importantes definiciones que sí ya la propia candidata está tomando. El caso de Cuba, que me imagino lo vamos a ver, me parece que es un tema en política internacional. El respeto a las democracias, venga de donde venga, son esenciales. Me parece que los temas económicos, a propósito de que en 2 días más entra el presupuesto de la Nación al Congreso, tienen que tener también una definición, porque es el rayado de cancha para todos los candidatos el próximo año. El No timing pueden está haber bien, dice ofertones. usted. El timing está bien, pero se puede mejorar más y acelerar más todavía con tal de la semana que Yo viene. solamente quería hacer una pregunta. La verdad es que es interesante esto de que existan estos lineamientos porque no es muy sabido y lo conversábamos un poco antes de entrar acá al panel. Para nosotros solo lo que habíamos visto, creíamos que existía, era ese programa de 7 páginas que entendemos que no. Esa fue la primaria. Es que fue inscrito en la primaria y que por supuesto entendemos que ya nada de lo que había ahí queda. De hecho, la propia candidata o no conocía muy bien esa parte o dijo ya vamos a ir de nuevo con... Pero me pasa que, por ejemplo, escuché en CNN a la presidenta del Partido Socialista hablar de nóminas antipersonales, pero minas a vehículos que fueran pasando por las fronteras y luego escuché a la candidata decir algo completamente distinto. Entonces, ¿cómo están trabajando eso para poder alinearse, para poder tener un contenido común o estos lineamientos incluyen eso? En el fondo, ¿cuándo vamos a Interesante. conocernos? Porque, Si y quiere que solo para conteste la- cerrar, Laura, lo que pasa es que es mucho más fácil poder discutir los programas o entregarle lineamiento a la ciudadanía o que los conozcan cuando uno sabe realmente cuál es la postura. Y yo creo que ahí ha sido la mayor dificultad. Laura. Sí, yo lo que diría es que me parece interesante porque la ley se presume conocida por todas las personas y que realmente las personas del otro sector no sepan que conforme a lo que establece el CERVEL se inscribe el lineamiento, todos inscribieron, la propia candidata Belín Matei también tuvo que inscribir su propio programa. Y claro, nosotros, esta coalición tuvo primarias, lo que no le pasó a la derecha. La derecha tiene 3, 4 candidatos que compiten hoy día. No hicieron primaria, ellos tienen 3 candidaturas cada una. Es fácil hacerlo así, pero cuando tú agrupas a 9 partidos políticos, la mayor coalición política que había existido en Chile, la verdad es que es algo más difícil. Aún así nos sorprende que todavía no se sepa cómo piensan hacer los recortes económicos que se han anunciado en la derecha respecto de los programas sociales, concretamente el de José Antonio Kast, que habla de reducir 7.000 o 6.000 millones de pesos, de dólares, el presupuesto 18 fiscal, meses. analizó 700, no, que el número era, analizó 700 programas sociales y todavía los ciudadanos no saben a qué programas sociales es el que va a recortar. Nos vamos a quedar sin PGU, nos vamos a quedar sin reajuste de las pensiones, Pero han dicho vamos a varias veces que sin terminar... PGU no. ¿Por qué utilizarlo de nuevo en el discurso? No, porque Ahora, no- él no dijo hay- que está no hay estudiando respuesta a la 700. pregunta, digamos. Yo se lo he escuchado 3 veces al candidato y a sus cercanos. Lo de la PGU no dicen, no está en duda, de hecho ellos lo votaron a favor en el Congreso. Pero Matías, la semana pasada, el Enclape dijo que estaba estudiando todavía 700 programas sociales. Pero el de la PGU, Esa ¿por qué claridad, usarlo? ¿Por qué usarlo en un porque debate? porque no queda claro, desde mi punto de vista, no ha sido lo suficiente. Recuerde que él habló del Chao Préstamo al inicio. Sí, pero eso no es PGU. ¿Ah? Eso Sí, no es PGU. correcto, él habló pero ha habido anuncios de parte del candidato que no han sido todos precisos respecto de la PGU, respecto de la reforma tributaria y el incremento. No sabemos si hay que dar recursos para el incremento, del incremento de pensiones del próximo, que empieza a correr el próximo 1 de enero del 26. ¿Es satisfactoria, Máximo, la No, por explicación desde el comando? Por supuesto que no, pues sí que es lo que ha pasado. Evidentemente que la ley, y la conocemos bien, Laura, obliga para inscribir una candidatura presidencial, que fue una de las últimas reformas que hubo 2016, por ahí creo, para mejorar la democracia, hay que inscribir un programa, eso es evidente. Pero entonces eso no explica por qué la candidata Jara está diciendo que el programa va a estar listo a principios de octubre. Entonces, Marco Enrique Juminami ayer Eso en 2 señala... días más. Me Ya. dice que el programa está listo. Y no está listo, ¿por qué?
Porque la candidata Jara inscribió un programa de 7 páginas para la primaria para cumplir con la ley, no para establecer su programa de gobierno, al punto que la pillaron mintiendo cuando ella señaló que no decía cosas respecto del cobre, de la nacionalización del cobre, que finalmente su programa sí decía, le costó la salida Pero a un asesor. eso es primaria, Bueno, estamos en está otro bien, estado. pero Y usted Matías, representa otra entonces después lo que candidatura, hablemos viene, de la suya. después lo que viene es cómo pegamos con chicle la candidatura del Partido Comunista que tiene que sumar a la sensibilidad de la socialdemocracia. Le encargaron a la presidenta de Nodo 21 que hiciera este programa. Han habido críticas porque no se conoce lo que van a presentar. Críticas que ha hecho Marco Enrique Gominami, que ha hecho el senador Francisco Buenchumilla. Entonces, este es un problema evidente. La candidata Jara tiene un problema de equipo, tiene un problema de programa, tiene un problema de coherencia y tiene un programa de leer lo que muchas veces ella y sus asesores han puesto en el programa. Entonces, acá, esa es la verdad de la milanesa y lo vamos a conocer y espero que cuando se enfrente al magnífico panel de candidato Llegó tu hora, sepamos qué es lo que quiere la candidata para Chile, porque antes nos decía que había una democracia distinta en Cuba, ahora nos dicen que en Cuba no hay democracia. Entonces eso tiene que quedar en un papel final. Sí. Sobre Cuba, Juan Luis. A ver, aquí... La definición de Janet aquí- Jara, perdón, para dar un poco de contexto, en la sección Carcuro, en que Pedro Carcuro entrevista a los candidatos A los presidenciales, candidatos, sí. Janet Jara dice algo distinto respecto de lo que dijo hace meses en CNN, de que Cuba era una democracia distinta, ahora dice que allí definitivamente no hay democracia. Y según Evelyn Matei, en Candidato Llegó tu hora, esto era solamente con un fin electoral más que de principio. Janet Jara se ha descomunizado, como le preguntó Carcuro en ese programa, aunque es una palabra rara, exótica, Sí. pero en la práctica se ha desprendido de un planteamiento que yo creo que en Chile mayoritariamente todos entendemos que en Cuba no existe democracia, y eso quedó asentado. Más allá de que le digan a algunos, pues, sálgase del PC, retírese, ¿pero qué? Si ella es como es. Lo que pasa es que ella es la candidatura de toda una ancha franja de movimientos y los valores que impregnan hoy día la democracia en Chile. Entonces, sobre eso digo lo siguiente. Tuvo coraje, tuvo valentía. Hoy día la elección se juega con los indecisos, los moderados, la gente que le carga la política. Ahí está Jara presente. Y mire lo mal que le ha ido Jara, Máximo. Fíjese que con todos los males que usted le pronostica, resulta que va primera y va 6 En una puntos encuesta. sobre de Kass. En una encuesta. Y su Por eso- candidata, por la de eso hoy, la que vimos la que ahora. estamos analizando Eso acá. están tan preocupados. Y Matei está estancada, con todo cariño, está estancada. Entonces, para que pongamos las cosas en su lugar, a Jara no le ha ido mal, a otros y a otros Ahora, le ha ido mal. la candidata con sigue todos sus afligida bemoles. con el comportamiento del Partido Comunista, ¿cierto? Que usó falta de fraternidad en ese mismo espacio con Pedro Carcuro. Laura, tú que estás adentro, ¿se puede avanzar en una candidatura si siguen esas heridas tan evidentemente abiertas? Y a mí me parece que, tal como dice el senador Castro, aquí ha habido una precisión por parte de la candidata que ha sido, al parecer, convincente frente a los ciudadanos, porque efectivamente ella se encuentra punteando las encuestas. Y yo lo que me preocuparía, y respecto del tema de Cuba, ella ha tenido la capacidad, la honestidad, yo diría además la sanidad personal de poder hacer una corrección en sí misma respecto de este tema, respecto de los errores que podría haber afirmado en el programa anterior o respecto al conocimiento del programa anterior. Yo creo que lo que los ciudadanos buscan en realidad son candidatos honestos que sean capaces de transmitir sus inquietudes, también sus dudas, y que vayan progresivamente haciéndose cargo de lo que representan, que es un amplio espectro de partidos políticos como nunca antes hemos visto, porque al frente, ¿qué tenemos? Y es bueno que la gente que nos está viendo lo sepa. Al frente tenemos a toda la derecha y la ultraderecha dividida. Hay muchos candidatos porque entre ellos no pudieron ponerse de acuerdo. No pudieron hacer primaria, no pudieron hacer un programa entre ellos solos, no pueden convivir, entre ellos se Marco Enrique en el maltratan debate, públicamente. sí. Entonces me parece importante que la gente sepa que, a diferencia de ese maltrato que vemos en la oposición, nosotros tenemos una coalición unida donde hay una sola candidata que representa a 9 partidos políticos y ella ha logrado Marco hacer Enrique Minami en primaria el y ordenar debate programa. le preguntó a Janet Jara que por qué no lo habían invitado a él a esa primaria, que le hubiese gustado participar. Entonces, frente a esa división, esa atomización de candidatos de derecha, en la izquierda está Artés, está Marco Enrique y está Janet Jara, y uno de ellos, Artés nunca ha planteado que por qué no lo invitaron, yo creo que no quería estar. Marco Enrique le preguntó, ¿y por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitó a mí a competir? Yo no tengo respuesta a la posición de los partidos políticos por qué no lo invitaron. Yo soy independiente, no tengo idea por qué no habrá calzado. Es lamentable, espero que se nos una en segunda vuelta. Matías, de hecho, la pregunta que hizo Marco Enrique Minami fue más profunda. Dijo, ¿qué fue lo que hiciste tú
para que yo no estuviera en esa primaria. Se lo dijo a Janet Jara, pero da lo mismo. ¿Sabes qué me pasa? ¿Hasta cuándo uno puede estirar las convicciones para tratar de decir que somos una coalición? O sea, no podemos negar un programa, por mucho que haya sido de 7 páginas, que la candidata no se lo haya leído bien, pero que sí hablaba de nacionalizar, que sí hablaba de aborto libre, que sí hablaba de, cierto, en economía, la demanda interna. O sea, eso era lo que se proponía en 7 páginas. Luego ya dijo democracia diferente, ahora habla de la no democracia. El punto está en que este programa no cierra, porque no va a cerrar nunca, porque un demócrata cristiano no va a aceptar un aborto libre y por lo tanto hablan de lineamientos, hablan de lo que sea. ¿Y sabes lo que me parece a mí eso? Falta honestidad, porque lo que están haciendo es, con tal de mantener el poder, por poder, no por servicio público, no por sacar adelante un proyecto país, no, están tratando de mantener todas estas ideas que difieren de alguna forma. Entonces tenemos Catherine, una candidata... ¿no les va a pasar a ustedes lo mismo en una segunda vuelta? Voy para allá, pero déjame cerrar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente una candidata que milita desde los 14 años en el Partido Comunista tiene que empezar a renegar incluso de eso. Y a mí me parece que es bastante complejo. El poder no es solo por poder, es para hacer cosas para la gente. Ustedes, segunda vuelta. En una segunda vuelta, si pasa Kast o Matei o Kaiser, los que no pasen, o el que pase, no va a tener que ampliar su oferta, su catálogo de ideas con los otros, porque se trata aquí de sumar gente para ganar. Absolutamente, pero cuando tú miras los programas inscritos, reales, con proyectos y con financiamiento, te das, por lo menos en el caso de Matei, te vas a dar cuenta de que existen muchas cosas en común que pueden ser impulsadas. Hoy día tú miras hacia el oficialismo, ¿cierto?, a la candidata Gabriel Boric, y te vas a dar cuenta que no existen ni siquiera esos mínimos comunes. Máximo. Yo no quiero dejar pasar lo que pasó esta semana con la candidata Jara respecto a su posición en relación al proceso cubano. Yo valoro sus declaraciones, por cierto que las valoro, que alguien que milita en el Partido Comunista reconozca que en Cuba no hay una dictadura. Pero yo no le puedo creer a Janet Jara si es que ella no explica por qué tiene ese cambio de opinión. Janet Jara ingresó al Partido Comunista en 1989, plena conciencia que un mundo de la izquierda había optado por la vía democrática. El Partido Comunista no optó por la vía democrática el 88 ni tampoco el 89. La diputada, la hoy día candidata Janet Jara fue presidenta de la FEUSACH en el 97. Me cuesta creer que ella, siendo representante de la J, haya ganado esa elección diciendo que en Cuba no había democracia. Además, quiero señalar que en Chile, porque esto hay que mirarlo en perspectiva histórica, el Partido Comunista chileno ha estado indisociablemente unido al proceso revolucionario cubano desde el 1 de febrero de 1959 y a Moscú hasta la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, eso genera que ella, si tiene esa convicción, tiene que explicar muy bien o renunciar al Partido Comunista. Ha hablado de su reflexión, una dolorosa reflexión. Si eso es así, ¿por qué no valorar eso? Si eso es así, ella tiene la obligación moral de renunciar o congelar su militancia al Partido Comunista, porque el Partido Comunista chileno, que incluso carga con aparatos paramilitares que le costaron la vida al senador Jaime Guzmán, eso en el año 89 era plenamente consciente en el pensamiento de Janet Jara. Por lo tanto, creo que ella debiera, si es verdad, o renunciar al Partido Comunista, no puede, o tiene que congelar su militancia, o tiene que explicar por qué no cambia de opinión. No le crees, No le creo. Yo quisiera, a propósito de unidad, Juan Luis, plantearte lo siguiente, que pasó en la región de Los Ríos esta semana. Evelyn Matei dice, si no se pagaran 1.500 pesos por voto obtenido en la elección, seguramente habría menos participantes, y José Antonio Kast la desafía y le dice, firmemos un documento para que nos devuelvan la mitad solamente. No se puede hacer. Y Evelyn Matei no firmó nada. La candidatura, ¿usted cree que todas las candidaturas debieran tomar ese camino? ¿Y qué le parece que ni en eso se hayan puesto de acuerdo los candidatos de la derecha? Por lo último. A mí realmente me parece increíble que se hagan emplazamientos morales a Janet Jara cuando resulta que aquí yo vino a uno de los programas antes del 18 de agosto, le rogaba a Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea, Evelyn Matei, a Kast que hicieran una primaria juntos, le rogaba. Nada, no se oyó padre. A las semanas después lo atacó duramente cuando le dijo, mire, la guerra de los bots me tocó a mí, me descalificaron, que tenía Alzheimer, que tenía demencia, qué sé yo, todo lo demás. Vino toda una polémica. Y ellos nos vienen a hablar de fraternidad, nos vienen a hablar de valores morales, nos vienen a decir que nosotros estamos desavenidos y ellos están unidos, por favor.
Y esta última polémica está prácticamente zanjada ya porque es imposible, son las reglas ya electorales que hay que definir. Pero el agua y el aceite en la derecha siguen coexistiendo. Ni ¿Es siquiera... populismo lo de Kast cuando plantea ¿Perdón? ¿Es populismo o demagogia lo de Kast cuando plantea que se les devuelva la mitad del voto? Yo creo que son manotazos de desesperación de Kast, que ve su tendencia a la baja, porque llegó precozmente a tener una supremacía que hoy día yo creo va a entrar en disputa con Matei. Va a entrar en esa disputa gradualmente en las próximas 7 semanas y hay mucha desesperación. Ni siquiera Matei ha podido decir que va a apoyar a Kast si es que este pasara a segunda vuelta. No lo ha podido decir. Ese es el nivel de entendimiento que está hoy día en la derecha, que es casi nulo. Juan Luis, en la discusión de Cuba, que siempre está presente, Janet Jara hace un giro, habla de fraternidad con los propios, es decir, el Partido Comunista todavía tendría que dar un giro o mantenerse en la posición histórica. Esto fue debate, discusión con su candidata en primarias, con Carolina Toá, donde le preguntó a Janet Jara sobre en qué país o que habló del empobrecimiento de los comunistas o los regímenes comunistas. Es decir, esto no es un tema tan fácil, no es un tema frívolo, es un tema profundo. Exacto. ¿Ustedes creen o cómo evalúan esta reflexión dolorosa, así la planteó la propia Janet Jara, en dar el giro y dejar atrás aparentemente su creencia o su adscripción a la dictadura cubana? Bueno, yo entiendo perfectamente una militancia de tanta larga data, pero también un sentido de realidad de que hoy día representa al Chile progresista, al Chile del centro y la ¿Pero es izquierda. realidad electoral o hay una convicción de fondo, cree usted, de parte de mira, Janet Janet Jara? Jara ya la gente la conoce y le cree, pues la diferencia entre las cúpulas, la gente le cree y la gente sabe que ella tiene una posición de supremacía de los valores democráticos en todo el mundo. Y en ese sentido, el Partido Comunista, la cúpula, diría yo, es la que está equivocada. Ni Laura ni yo somos comunistas. ¿Pero y por sin qué el embargo, giro ahora? ¿Por qué no en primaria cuando Carolina Toá Yo pensé- la expulsó? ¿Por yo qué pensé- ahora? Carolina Toá, que representó la versión socialdemócrata en esa primaria y que tuvo fricciones naturales por lo demás, Sí, claro. pero en un contexto de primaria, obviamente puso el tema del comunismo y en el mundo y todo lo demás, y eso significó, obviamente, también una reflexión de Jara, que hoy día enfrenta la estatura de ser la candidata presidencial. Y me parece que ella no se aleja ni un milímetro de esto. Y efectivamente es doloroso para ella decir esto, pero ella francamente ya se descomunizó. Esa es la verdad. Ella ya está en una posición muy distinta de su propio partido y eso es valorable a la altura en Sería que estamos. interesante. Mire, como ex militante de la democracia Sería, cristiana, yo... sería Sí, interesante entender bien el concepto de democracia de la candidata. Yo recuerdo que en una entrevista también ella dijo que habían democracias con partidos únicos. Yo creo que sería interesante a qué se refiere ella o cómo entiende la democracia. Y segundo, respecto a lo que se estaba hablando en cuanto a el rol del Partido Comunista o a los temores que pueden existir desde el socialismo democrático, es interesante la entrevista que dio Marcel, señalando sí. que... Hoy, en el diario El País. Exacto, que él podría votar por Janet Jara o que votaría por Janet Jara, pero con su aprensión respecto al rol que jugaría el Partido Comunista. Por lo tanto, él mismo... Pero no de Jara, sino del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Bueno, pero sí, estamos hablando de una militante del Partido Comunista desde los 14 años. Ella pero sigue que- siendo militante. pero que rompió con la y que dictadura cubana y ha todo ido eso. cambiando de opinión, y yo eso se los concedo, Sí. a medida que avanza la campaña y con las encuestas en la mano, y Es un esperamos súper que... tema para Laura ese también, la entrevista de hoy de Marcel. Sí. Laura, ¿es creíble que el Partido Comunista pueda quedar relegado a un segundo lugar en un eventual gobierno de Janet Jara? Esta discusión centrada en el PC, llevamos toda la campaña en lo mismo, ¿ah? Toda la campaña ¿Y por en qué le mismos sorprende si temas. ella ganó? Me PC, por la sorprende porque podríamos hablar de los temas que le interesan a las personas que nos están mirando hoy día domingo en sus casas, podríamos hablar de las propuestas en materia de vivienda, comunista la candidata. en materia de salud, en materia de seguridad. Candidata, llegó tu hora el jueves, ahí va a Me estar Janet parece- Jara. Ahí vamos a tener posibilidad de hablar de eso, pero de todas maneras, la verdad que a mí no me sorprende los dichos de Mario Marcel, toda vez que él tiene constancia absoluta de cómo fue trabajar con Janet Jara, cómo fue lograr una reforma en materia de pensiones amplia, incluyendo no los republicanos, pero sí Chile Vamos. Él tiene constancia de cómo trabajaba ella y lo duro que lo hacía. Así que su apoyo, por cierto, se agradece, pero no me sorprende en absoluto. Su aprensión no es Porque con tienen- ella. ¿Ah? Su aprensión no es con la Sí, candidata, sino con el partido. pero él digo. dice claramente que, y me parece legítimo que esas preocupaciones existan, seguramente en ciertos sectores también de la coalición, pero hoy día lo concreto y lo que tiene que saber la gente es que hay una coalición de 9 partidos políticos que van desde la democracia cristiana, independientes, hasta Todavía el no Partido tienen Comunista, programa. y que tiene
una única candidata que fue elegida por primaria a través de un mecanismo democrático que hace propuestas al país. Ha estado toda esta semana anunciando programas en materia de salud mental, programas en materia de vivienda, programas en materia de seguridad. Laura, pero Me la parece que pregunta- lo importante es poder centrar en lo que queda de la campaña. Yo como vocera al menos en poder transmitir a las personas que nos están viendo hoy día que tenemos propuestas en cada una de esas. La candidata la ha dado a conocer, independiente de la cosa política que la verdad que a pocos les interesa. ¿Es creíble o no que el Partido Comunista va a tener un rol secundario en un gobierno de Janet Jara? Absolutamente. Si Janet Jara dice que Va a tener un rol cumplir secundario el mismo el PC. rol que los 9 partidos y el mismo rol que ha tenido en este gobierno, porque quiero recordarle que nuestro propio y querido ex ministro Mario Marcel fue parte de un gobierno donde el Partido Comunista era uno más de los partidos. Entonces, y así fue en lo último. Yo fui ministra de la Concertación, que gobernamos durante 30 años con falencia, pero fueron grandes gobiernos de coalición. A lo largo administraron y gobernaron Chile y dieron crecimiento a nuestro país durante largo tiempo. Pero Laura, lo que dice ahora- Marcel en la entrevista de Rocío Montes en El País es que, a propósito de la declaración de Lautaro Carmona, del que de alguna manera se convirtió en un dios el tema de los recursos, en una crítica muy directa a Mario Marcel, a él nunca, Lautaro Carmona, le fue a representar esto. O sea, una cosa es gobernar en coalición y otra cosa es llevarse bien y que la cosa ¿Qué fluya. más lo puede haber hecho que Mario Marcel, que fue ministro de Hacienda de un gobierno donde el Partido Comunista lo integraba directamente, era uno de los integrantes? Entonces me imagino que con las mismas dificultades que más menos con otros partidos vamos a tener que tener especial necesidad de diálogo, De convivencia para efecto acomodo. de poner Juan Luis, nuestros ¿es temas. creíble que el PC va a estar en un segundo lugar? ¿En un segundo plano, relegado a un segundo? Debe estar en un segundo lugar. Debe estar en un segundo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en esta primera fase de campaña, la cúpula, no digo las bases, la cúpula ha aportillado a Janet Jara. Perdónenme. Cúpula del PC. Sí, la cúpula del PC le ha dado patadas en las canillas. Y Janet Jara se saturó, se cabreó de esto. Y dijo lo que dijo en estos días. Y lo dijo correctamente, con coraje y con valentía. Bien, sí. Entonces, yo me recuerdo en los gobiernos de Lagos, de Bachelet, los partidos PS, PPD, entregaban a su candidato con su autonomía, con su libertad para poder hacer gobierno. Y no tenían un rol de cooptación, de tratar de direccionar al candidato. Bueno, el Partido Comunista debe soltar a Janet Jara, para decirlo en buen chileno. Debe dejarla libre, que es lo que prometió al inicio, que haga ella el programa de coalición completo que va a estar en los próximos días, ya definitivo, pero que finalmente no tenga torpedeo por abajo, que es lo que ha pasado hasta ahora de esa cúpula. Es así de simple. Hablemos de Bachelet. Hablemos de Bachelet y la ONU. ¿Es un chileno, una chilena? Eso es lo primero. ¿O eso es un nacionalismo pasado de moda? Decir, qué bueno que hay una chilena, un chileno como fue don Hernán Santa Cruz, que fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas, por ahí fines de los 40. Por lo tanto, ¿es importante para ustedes que Michelle Bachelet sea la secretaria general, el que Chile como Estado proponga su candidatura, o esto se polariza o se politiza en una elección? Electoraliza. Electoralice. Es que se planteó mal, pues, estimada Matías, estimada Carolina. El presidente Boric cumplió un objetivo político, que es que estemos hablando en este programa de Michelle Bachelet, no de la peor gestión en el Ministerio de Vivienda de la historia, que es la de Carlos Montes, ojalá que lo podamos abordar también. Y cumplió un objetivo político, y el presidente se transforma, en vez de un jefe de Estado, en un jefe de barra. Y quiero argumentar por qué. Primero, el presidente Boric lo que hace es girar con fondos a una cuenta que él no va a administrar, que es el próximo gobierno, sin poder conversar y reunirse con los actores principales que le van a dar viabilidad a la candidatura eventual de Michelle Bachelet. Si hoy día el canciller llama a pedir un voto, ¿qué le va a preguntar cualquier potencia extranjera? Oye, pero ¿hablaste con el próximo gobierno? No, entonces llámame que hablemos en marzo. No hay ninguna estrategia para haber conseguido un objetivo de haber hecho política de Estado. ¿Qué es lo que tiene que haber ¿Y hecho si el los presidente? llamaran hoy día, ustedes aportarían? Es que no- ¿Apoyarían a es que no Michelle Bachelet? sabemos. Eso es lo importante. Es que depende. Y voy a explicar por qué, Matías. El presidente lo que tiene que haber hecho es haber dicho, señores jefes de partido, candidatos presidenciales, juntémonos. Miren, hagamos una tregua, que esto saquémoslo de la campaña, vamos juntos, no lo anuncio en la ONU, lo anunciamos después formalmente, ¿me acompañan o no? Eso no se produjo. Entonces lo que hace el presidente en la ONU, que es su último discurso, donde le dispara a todo el mundo, anuncia esta candidatura y resulta que todos nos tenemos que sumar como política de Estado, cuando no ha sido coherente ese planteamiento con la política exterior que el propio presidente Boric ha llevado adelante en su relación con Estados Unidos, que tiene veto en el Consejo de Seguridad, la relación que tuvo yéndose a abrazar con todos los dirigentes de izquierda en el mundo, la forma en que ha tratado y que ha partisanado, perdón la palabra chilenizada, el conflicto
palestino-israelí, que Chile siempre ha tenido una posición bastante ecuánime, y resulta que al final del día todo eso se cambió por un gusto que sea el presidente, sin perjuicio, y con esto termino, de las legítimas reservas que tiene mi sector político de apoyar una candidatura de la presidenta Bachelet con dos dimensiones: su gobierno interno, y yo quiero decir que yo no me siento comprometido personalmente, porque yo no importo nada en esto, a apoyar a una persona que sale corriendo, sonrisa en la boca, a reunirse con Fidel Castro mientras era presidenta de Chile. Si la presidenta Bachelet no aclara, entre otras cosas, por qué el 2019 ella deja a todo el mundo parado para salir con sonrisa a abrazar a Fidel Castro, yo me siento completamente liberado de apoyar esa candidatura para que dirija a las Naciones Unidas. Pues. ¿Sabes que Ok. nosotros... Perdón. Laura, por favor. También lo vamos a hacer cuando la derecha diga que lo que vivimos con Pinochet fue una dictadura. Ustedes no han reconocido todavía que vivimos una dictadura. A propósito de eso que ustedes hacen emplazamiento, con una patudez impresionante, porque todos los candidatos de derecha fueron pinochetistas, ¿o no? Entonces me gustaría escucharlos a ellos también decir que reniegan ustedes, decir que reniegan de los abusos, violaciones de derechos humanos y torturas que se vieron en nuestro país. Cuando quieras conversemos de eso, Sí, no hay ningún pero- problema. Pero dilo ahora, reniega ahora en público. Lo que, ¿Fue una dictadura, Max? ¿Fue una en dictadura Chile la de y que Pinochet? se torturaron personas. Fue una dictadura, fue absolutamente una torturaron. dictadura. Max, ¿fue una No, dictadura? Por supuesto que fue un Lo gobierno digo que... al tiro. Pues, pero por hemos- supuesto que Max, fue un es que dictadura. la que está hablando de Janet Jarre respecto de Cuba, Por ¿lo su- Pinochet fue una dictadura? O sea, por supuesto que fue un gobierno militar, No fue una autoritario. dictadura. Una dictadura. Pero ¿qué entendemos por dictadura? Sí, lo No feliz. sé, yo le pregunto a usted. Usted Ya vamos a los responde fenicios. No con se su vaya de nuevo propio al pecho. Vamos a los fenicios de nuevo. Habla en Si castellano. usted señala que el gobierno militar chileno no fue democrático y cualquier gobierno democrático o sea, cualquier gobierno no democrático es dictadura, por supuesto que lo fue, en el cual se cometieron violaciones de los derechos humanos que están juzgadas en tribunales y donde nuestro sector político ha acompañado con sus votos Pero Max, todas la propia las leyes de candidata era reparación pinochetista, que la han propia habido para las candidata víctimas. Matei era Y por lo pinochetista tanto, y ahora no hay no es ningún problema pinochetista. en que tú cambies el eje. Pero eso y aquí no. el tema de fondo es la candidatura de la presidenta Bachelet. Y pero- todo el proceso de pero reconciliación y la reparación, consecuencia. nuestro sector político, apoyando cada una de las leyes de reparación, cosa que nunca se dice, prestando nuestros votos para que todas las personas que sufrieron sean reparadas y colaborando en la Sí. justicia en lo pertinente para que se cubran esas ¿sabe tablas qué? sobre la Usted llega al Puede- mismo nivel que Janet Jara, de no poder decir dictadura. No, si dije Llega a que decir dijo, no igual, democracia. A ver, pero Matías, vemos dos personas en este pero panel. comparto Y yo con estoy Jorge. Que usted ya diciendo dijo que sí era dictadura. dictadura Igual dije sin también lo complejos. mismo. No, usted Entonces, dice que era dictadura. uno Me permite- esperaría me que al permite- frente hiciera lo mismo. Juan Una Luis. dictadura A ver, sin nosotros- complejos, tal cual Lo dicen lo digo nosotros. por Escúcheme, la por favor. candidata Janet Jara, que se Escuchémonos. demoró Aquí 3 un mes y de 4 medio. dicen Escuchémonos. dictadura Yo sin también- complejo. Yo también Ya, dije. Catherine, deje la palabra a Juan Luis. escuchémonos un minuto. Mire, lo peor que puede ocurrir en una nación es que cuando se trata de aspirar a la máxima representación en un foro internacional como es las Naciones Unidas, donde tiene una candidata que no solo ha sido presidenta de Chile, ha hecho una carrera internacional reconocida por todos, jamás nosotros vamos a caer en la pequeñez que ellos están cayendo de ningunear, capturar, dejar de rehén a Bachelet por la lucha electoral de 50 días más. Perdón. Jamás le habríamos hecho esto a Piñera, que en paz descanse, si Por estuviera favor, vivo para un cargo internacional. Trataron de derrocarlo 2 veces cuando era presidente de la Jamás, República a través de acusaciones jamás constitucionales. en representación ¿Sabes del qué país pasa, Matías? vamos a estar mezquinando Doña a una Catherine. figura del país, más allá que le guste o no a la derecha, Mira, ya para que un cargo estamos de esta hablando de envergadura. Apoya sin reserva. democracia, Nunca lo ya que haríamos, estamos por hablando supuesto. de democracia, creo que la democracia se defiende siempre. Y así como yo no tuve ningún complejo en decir dictadura, voy a decir que cuando se aprueba una acusación constitucional sin fundamentos 2 veces en contra de un presidente de la República democráticamente elegido, por supuesto que a lo menos uno debe cuestionarse sus convicciones democráticas. Una invitación que les Por hago. hacer uso de un Matías, instrumento democrático. un instrumento que está Caterina, establecido en la Constitución. a ver, ¿cuál es la ilegalidad de eso? ¿Cómo ¿De lo votar sabe? o no? No es Uno, uno, ilegal. uno. ¿Cuál Estoy es? hablando de convicciones No, democráticas. pero si ahí se ve, Nosotros, pues. teniendo aquí, El incluso el con el Congreso es abogado para que decidir defendió y que democráticamente, sacó, pues. voy a terminar, Da uno, con da el uno. abogado, da uno, toda la Por favor, razón. Catherine. Justo aquí Max Pavés, que fue el abogado que consiguió el fallo del Tribunal Constitucional, donde se reconoce la falta de la legalidad y constitucionalidad de la casa, en la compra de la casa de Salvador Allende, esa es una causal suficiente para haber acusado Ya, al pero lo que presidente de la estamos viendo es República. si es Pero lo que hay equivalente, acá, perdón. lo que hay acá tenemos que es una agradecerle. diferencia de convicción A ver, respecto gracias, a lo Catherine. que es la democracia. Es lo mismo una acusación constitucional. Dos que acusaciones. tiene que ver que con un apartarse de las nombramiento reglas internacional. democráticas y violarlas derechamente como ocurre en dictadura, Máximo. Yo lo que quiero decir es que
todo el debate que se ha generado acá lo generó el presidente Boric al no haber planteado la forma como corresponde. Mire, todos los analistas, los editoriales de los principales medios vienen criticando que el presidente de la República una vez más perdió la oportunidad de transformarse en un jefe de Estado, porque lo que hace es justamente poner como un elemento político la nominación de la presidenta Bachelet para generar esta discusión. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que se podría haber hecho de manera distinta, haciendo lo que corresponde, porque de partida el presidente Boric y su gobierno no van a tener que ir a buscar los votos, lo va a tener que ir a buscar un gobierno que lo más probable sea distinto al que actualmente nos gobierna. El presidente no quiso hacer eso. En la tercera viene una crónica donde parece que ni siquiera el canciller actual estaba conteste la estrategia que se iba a seguir para nominar a la presidenta ¿Y eso es Bachelet. suficiente para no apoyar eventualmente a Bachelet? ¿Quién dirige Nosotros la nos política generamos- internacional de nosotros un nos país? generamos- ¿Quién la dirige, Máximo? Senador, la dirige el presidente, de la presidente, República ya. y que tiene toda la razón. Entonces, Claro. Pero no ¿para nos qué nos pidan escandalizamos de eso? cuando tiene toda la razón, constitucionalmente tiene toda la razón, ¿cierto? Pero de eso no se sigue que el presidente de la República vincule obligatoriamente y políticamente, porque constitucionalmente no le tiene que preguntar al Parlamento ni nada para hacer lo que quiera hacer afuera. Eso, ahora La pregunta vamos es, a conversar. ¿el apoyo político necesario para que Chile tenga un candidato de Estado no se produjo? Y esa es responsabilidad del presidente de la República, quien se apuró, y así lo han dicho todas las personas El presidente no no se va a tiene por qué producir. ir a hacer un Y plebiscito después- ni una consulta pública Pero, para senador, saber que usted es una Michelle persona Bachelet seria puede y ser usted la sabe carta que lo que tiene que haber presidencial, generado, ¿verdad?, a la ONU. como lo hacía el presidente Piñera, alguna razón. reunir y vamos juntos en esto. Y habría generado una cosa interesante. Prefirió darse el gustito y No hay gustito. partisaneó. Déjeme Déjeme Cuando se trata preguntarle del a Estado Juan de Luis Chile no hay Castro, gustito. ¿no hubiese sido mejor, en función de lograr el objetivo de que Michelle Bachelet sea apoyada como Estado, de haberle consultado a las bancadas o a los presidentes de partido de oposición y llegar a ese estrado de las Naciones Unidas y decir, vengo a proponer a Michelle Bachelet con el apoyo de todas las fuerzas políticas? Sí, ¿Hubiese pero sido mejor a su juicio o no? Matías, ¿por qué habría sido mejor si mire la Se lo reacción? pregunto a que- usted, se lo No, pregunto a usted. yo digo, cuando está la parrilla inflamada, cuando estamos a 49 días de una elección, ¿usted cree que la derecha o alguien de derecha va a decir, sí, vamos con Bachelet? No, pues, aquí los tienen. Acá, Pero depende- acá eso se es- comportó depende de la esta forma, condición- pero ¿De igual, qué valía? conversación. ¿De Con qué esta valía ir a hacer mezquindad. una Pero desde consulta el con punto de ellos? vista de la política Ahora viene un exterior, pero proceso. perdón, Juan Luis, como política de Estado, ¿no era una mejor gestión política haberlo socializado para evitar esto? Mire, el presidente, como en todas las decisiones internacionales, tiene prerrogativas. Si eso lo Y por sabemos. lo tanto, la usó. Eso no es abuso. No es Usó abuso. su facultad. Pero no como Ahora política de vienen Estado. todas las tratativas, Sí, ya veremos no las como política de conversaciones. Estado. Mire, No pero tiene por si- qué nadie ponerse nervioso ahora si sabíamos que esta Senador respuesta Castro, era aportillar a Yo Bachelet. A ver, solo quiero- Laura y luego Cancilleres. Máximo. Yo quiero Laura. decir que para Chile es una gran noticia la postulación de una mujer de las dimensiones, inteligencias, capacidades como la expresidenta Michelle Bachelet. La verdad que es un honor que tengamos en Chile una candidata a secretaria general por primera vez en la historia, con las cualidades que ella ha tenido 2 veces presidenta de Chile, con lo querida que es por las personas. Nosotros desde el Comando Janet Jara nos sentimos muy orgullosas. Es más, a mí me tocó hacer un emplazamiento el día lunes a todas las fuerzas políticas y a los candidatos para que apoyaran esta idea. Parece que no resultó porque hay una suerte de mezquindad que es inadmisible en un país que quiere avanzar. Nosotros queremos lograr grandes acuerdos, queremos fomentar el diálogo en Chile. Y la verdad que si caemos en la cosa pequeña, en la cosa mezquina, para tratar de agarrar un poquito para tu lado, no es lo que se persigue. Yo además estoy hablando con colegas abogados, entiendo, ustedes saben, con eso en la Constitución, esperamos la Constitución del 80, es una facultad del presidente de la República, como también es facultad del Parlamento recibir acusaciones constitucionales y procesarlas. Entonces, si ahora vamos a tener problemas, porque del otro lado de la pandereta existe desconocimiento de la legalidad y el marco jurídico que nos gobierna, la verdad que estamos en serios problemas. Perdón. Yo por de pronto me quedo con Max. que Max no fue capaz de decirle que Pinochet era un dictador y que los 3 candidatos fueron pinochetistas, los 3 candidatos de la derecha fueron pinochetistas. Ya, pero perdón, Matías, pasa que por ordenemos tercera la vez- conversación un Sí, poco. estamos ordenadísima. Por tercera vez Laura Albornoz y nos imputa mi ignorancia de la legalidad, cosa que en mi calidad de profesor de Derecho Constitucional no puedo Yo soy aceptar. profesora de civil. Lo que dice la Constitución es que el presidente tiene la facultad exclusiva de conducir la política exterior. ¿Qué significa eso? Que el presidente no requiere la autorización del Congreso para conducirse a la política exterior chilena. De eso no se sigue que el apoyo político por el hecho que le hace el presidente tenga que venir de consuno. Esta semana hubo consejo de ex cancilleres, política de Estado. El canciller Balclaveren, y bien esto es la tercera, Sí. no fue capaz de decir que venía el nombramiento de la presidenta Bachelet. Entonces acá, justamente Laura Albornoz me da la razón de que ella lo que está haciendo es utilizar a Bachelet como elemento de campaña.
cuando lo que tiene que haber hecho el presidente es haber dicho, señores, vamos a hacer una tregua. Esto no es parte de la campaña presidencial, vamos juntos, lo anunciamos juntos y seguramente otro gallo cantaría. Pero lo que terminó pasando acá es que el presidente Boric, cuando hemos estado a punto de perder la visa waiver, donde Estados Unidos tiene poder de veto para esa candidatura, cuando no es capaz de juntarse con el presidente de Argentina, ¿de dónde va a sacar los votos? Entonces lo que está pasando acá es que el presidente Boric le está haciendo un flaco favor a la presidenta Bachelet y estamos caminando a hacer el loco, porque votos no van a haber, porque el presidente Boric no fue capaz de argumentar una estrategia para que Bachelet le vaya bien. No van a estar los votos de la oposición. Eso es, digan que no al tiro. En vez de decir por qué no nos preguntaron. Prefiero el Consejo de la Asamblea General. Estoy hablando de la Asamblea General, pues estimado, si esto lo va a elegir, esto lo va a elegir la Asamblea General de la ONU, no el Congreso Nacional. Pero si usted Entonces, dependiera, Es y dado cómo lamentable. se han dado las cosas, ¿usted apoyaría la candidatura de Bachelet, sí o no? Es que depende, pues. Porque si resulta que si me van a decir desde Estados Unidos, por ejemplo, que para apoyar la candidatura de Bachelet nosotros vamos a tener un problema con la visa waiver, yo me lo pienso, pues si lo importante es el interés político del país, no la candidatura de Bachelet. Entonces, cuando el presidente Boric ha maltratado la política exterior chilena, no nos pidan a nosotros que concurramos solo porque es la presidenta Bachelet. No lo apoyaría en esta Sí, no. Pero si circunstancia. no sabemos, Catherine, pues, no ¿lo sabemos. Pero Pero quiere seguir yo atrás, creo que Máximo. lo Ya, que quédate dijo con Max Trump, es súper entonces. claro. Hazlo Max más no simple. dijo no. ¿Ah? Max Lógico. dijo hay que evaluar las cosas en Respetemos, su por favor. contexto y en su momento. Y por lo demás, a mí me parece que yo vuelvo a insistir, esta es una decisión súper apresurada. Perfectamente se podría haber conversado, conocemos la tradición en Chile. Chile siempre se protege más allá de los colores políticos y siempre va unido a este tipo de cosas. Que haya sido hasta el anuncio del presidente Boric hasta una sorpresa para nuestro canciller, para los ex cancilleres, me parece que no fue correcto. Y además quiero decirle algo, Muy bien, esto es lo último. y con esto Michelle Bachelet tiene su propio peso específico. No necesita de jefe de campaña a Gabriel Boric. De Muy hecho, bien. creo que No le hay hace jefatura de campaña. un mal favor. Se Sí, nos acabó el Carola. tiempo del panel. 5 segundos. Solo agregar que Bachelet hace 6 meses dijo que no era candidata presidencial en Chile. Muchos le pedimos en su época, en el verano. No fue. No manoseemos a Bachelet, por favor. Sí, me Ella parece. está hoy día en una estatura Laura, superior eso a no todos es los que... presidente. Exactamente. Catherine, Eso- muchísimas gracias a todos por haber participado en esta primera parte del Gracias, programa. muchísimas Hasta la próxima. Muchas gracias. Y en uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en la segunda industria más grande de Chile. Hoy el salmón chileno llega a más de 100 países, una proteína sustentable, creada en conciencia, innovación, orgullo, además es muy rico el salmón. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Hacemos una pausa. Y lo que viene, después de la pausa, ni más ni menos que el ministro de Hacienda. Así es, la conversación con Nicolás Grau, el regreso en Estado Nacional. No se vayan. Y en la antesala del inicio del debate del presupuesto 2026 nos acompaña en Estado Nacional el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Hola Carola, hola Matías. ministro, muy bueno. Muy bien y muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación. Un debate que se anticipa tenso con la declaración de la candidata de Chile Vamos de que se condiciona el debate del presupuesto y la eventual aprobación del mismo si es que no hay claridad respecto de las cuentas fiscales y los gastos fiscales. Para empezar, ¿comparte en que puede ser un inicio tenso y un poco espinudo el debate? Yo creo que son declaraciones normales en un contexto de campaña. Las discusiones presupuestarias siempre son complejas, es una ley muy importante, es cuando se discuten en el fondo las prioridades del país, las prioridades por lo menos en materia de política pública, y eso es normal que genere debate, pero nosotros estamos convencidos que va a ser una buena discusión, que el proyecto va a mejorar a propósito de la discusión en el Parlamento, y que además nuestra presentación es una presentación que es sólida, es una presentación que está marcada por la idea de responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Iba a ser su primer presupuesto, porque los anteriores los vio Mario Marcel, ¿cierto? Que era una persona como transversalmente respetada. ¿Usted se siente validado por sus interlocutores? Nunca he tenido ningún problema en el Congreso, la verdad. Hemos pasado proyectos de ley bien complejos. El más emblemático fue el proyecto de ley de permisos sectoriales. Ese fue un proyecto de ley que, para que se hagan ustedes una idea, cambió 46 leyes. Implicó la firma de 16 ministros. Y es la reforma más importante en materia de permiso en décadas en Chile, probablemente en su historia. Entonces, creo que hemos tenido un buen trabajo en el Congreso, no veo por qué tendría que ser distinto en esta ocasión. Ahora, lo que tiene distinto es que es y esto pasa cada 4 años, eso no es novedoso, que es un presupuesto que se discute en un gobierno y que se ejecuta en otro. Y probablemente, dada la estadística en el mundo entero, no solo Chile, se ejecuta en un gobierno de signo político distinto.
Bueno, eso lo tiene que Eso decidir la ciudadanía. No, digo, Sí. lo probable estadísticamente pensando en la No, salud. a ver, siempre en los presupuestos lo que uno esperaría del debate es que tengan por delante el bien común. Uno esté pensando qué es lo que el país realmente necesita. Por eso nosotros hablamos de responsabilidad social y fiscal, porque pensamos que el país tiene urgencias en materia de salud, en materia de vivienda, en materia previsional, en materia de trabajo, en materia de cuidados. Todos estos temas son fundamentales y nuestra propuesta al Congreso es que hagamos, como hemos hecho durante todo este tiempo, un esfuerzo especial en estas dimensiones y lo hagamos al mismo tiempo de manera responsable fiscalmente, de manera tal que la trayectoria de la deuda se siga aplanando como lo hemos hecho durante esta administración. Y ese es nuestro planteamiento y creemos que es un planteamiento que debiera tener bastante sintonía en la discusión con los parlamentarios. Sí, pero ya hay antecedentes que nos hacen pensar que de la electoralización de esta discusión, en particular, dice Evelyn Matei, que tanto dijo, si no hay total transparencia, no se va a tramitar. ¿Falta transparencia? ¿Por qué dice eso la candidata Matei, cree usted? No, bueno, eso se lo tienen que consultar a ella. Pero mire, yo diría algo bien simple en esto. Yo trato de tener empatía tanto con ustedes como con quienes nos están viendo. Entonces pienso que la gente que estará viendo esto en la televisión ve que la oposición dice que falta transparencia o es una serie de críticas al presupuesto y el gobierno, por supuesto, vamos a decir, hay transparencia, este es un presupuesto bien hecho. Pero en vez de mirar lo que pensamos nosotros, yo creo que lo que podrían hacer ustedes, por ejemplo, y cualquier persona interesada en esto, es ver qué opina el mundo. Porque sucede que si un gobierno tiene poca transparencia o hace mal su presupuesto o lo hace de una manera que es insostenible en el tiempo, eso tiene una consecuencia muy directa. Lo que ocurre es que suben las tasas de interés a las que se le presta al país. Eso lo entiende cualquier persona que nos está viendo, ¿no es cierto? Cuando uno va al banco y su préstamo tiene mucho riesgo, lo que hace el banco es que o no te presta o te presta una tasa de interés muy alta. Entonces, ¿qué dice el mundo el último tiempo de Chile? Las tasas de interés y la distancia entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés de un crédito sin riesgo, que es lo que se llama el spread, ese spread, esa tasa de interés está más baja de lo que estaba pre-COVID, pre-estallido en Chile. Pero sobre lo que hay dudas en el fondo, y lo plantea... termino con esto. Entonces, ¿qué es lo que ilustra esto? Es que el mundo este mundo financiero no está preocupado de las elecciones, no hace declaraciones que le convengan o no le convengan, sino Claro, que simplemente está en lo macro. está preocupado de si su plata se le va a devolver o no se le va a devolver. Ya, Si pero Chile es confiable o no Fitch- es confiable. Y ese mundo lo que dice es que estamos hoy mejor de lo que estábamos antes incluso de la pandemia. Bueno, de hecho, eso dice la calificadora de riesgo Fitch, que nos mantiene en A-, dice que las bases de nuestra macroeconomía son sólidas, pero sí levanta la alerta sobre el endeudamiento fiscal, que nos lleva al debate interno, a propósito de cara al presupuesto. Estamos en 42 y tanto, vamos a llegar a 43 y tanto. El último dato que hay es 41.7 y la proyección 41.7. que existe hasta ahora es 42.2. Correcto. Para final de este año. Y en el fondo lo que hay que evitar es llegar al límite, lo dice Fitch, del 45% del PIB de endeudamiento. Y entonces tiene sentido el requerimiento que no solamente hace la oposición. Gael Yeomans, que es vocera del comando de Janet Jara, dice: nosotros le vamos a exigir a Hacienda transparencia total. Y a ver si abordamos específicamente las críticas, que es que no se están haciendo pagos por, digamos, servicios de terceros al Estado. Y lo que ve ahí Evelyn Matei, y desde la multigremial principalmente, es que se están dejando para el próximo ejercicio fiscal. ¿Eso es verdad o es mentira? No, no es cierto, pero déjame partir un poco más atrás, para volver al punto que estaba señalando antes. Lo que ven quienes prestan a los distintos países, ¿ya?, es justamente lo que tú acabas de señalar, Carola, de si la deuda que tienen los países son o no son sostenibles. Cuando una deuda se empieza a ser menos sostenible, lo que empieza a pasar es que cada vez te cobran más caro por los préstamos que te hacen. Cuando una deuda se hace más sostenible y el mercado en el fondo le cree al país, lo que ocurre es que baja la tasa de interés. ¿Qué ha pasado con Chile? Ha bajado la tasa de interés. Y estamos, insisto, al nivel incluso más bajo de lo que estábamos pre-pandemia. Ok, ¿ya? hecho Ahora, ese punto. la pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que ve el mercado que pareciera que en este debate nacional tan cargado políticamente, por las elecciones, en fin, tratando de hacer una cuña, ¿por qué? ¿Qué es lo que ve el mercado que acá no se pone suficiente relevancia? Lo primero, diría yo, es que el mercado ve que la evolución de la deuda, aunque sigue creciendo, crece mucho menos que antes. Hay un ejemplo bien concreto. Volvamos al dato que estábamos conversando antes. Un aumento de 41.7 a 42.2, incluso si eso es un poco más alto, ese aumento va a ser el más bajo en más de una década en Chile. Es decir, la deuda hoy está creciendo menos de lo que crecía durante los gobiernos anteriores. Ese es un dato. Y de ese dato uno no puede escapar. O sea,
mira, aquí puede haber muchas discusiones de este número, este otro, en fin, pero al final, ¿tu dedo cuánto crece? Esa es la pregunta bien simple que ven todas estas clasificadores de riesgo. Y lo segundo, que otra forma de ver este debate, es qué ha pasado con el gasto, que eso también es muy claro. El gasto en Chile, antes de nuestro gobierno, estaba creciendo a un ritmo por sobre el 5% real por año. Durante nuestro gobierno, sacando el 2022, en que cayó 20%, por lo tanto es una caída gigante que no la estoy ni considerando, el aumento del gasto es en torno al 2%. Es decir, hoy estamos gastando de una manera más responsable de lo que lo hacíamos antes. Al mismo tiempo que con el royalty tenemos más recursos a futuro, estamos creciendo más y estamos haciendo reformas como la de permisos, como la reforma previsional, para que además el país pueda también crecer más a futuro. Y a la pregunta que yo le hago, lo que denuncia la oposición. Es que lo que pasa es que... Dice que cifras mentirosas, dice que... Sí, lo que pasa es que, mire, Dice, ¿qué puedo decir respecto a eso? No, Sí. dicen que cifras mentirosas y dicen que hay quizás mucho optimismo en la proyección de ingresos. Bueno, es que... Y que en los gastos estaban algunos escondidos y chuteados para la próxima administración. Todas estas cosas, Matías, las consideran el mercado internacional cuando nos pone una baja tasa de interés. Por eso lo reduzco a ese tema, Sí, se porque entiende. quienes nos están viendo dirán, mire, la oposición tiene sus intereses cuando dice una cosa, el gobierno tiene otra. Es interesante ver a alguien de Frente Amplio veamos, poniendo al mercado como árbitro. Bueno, mire, yo estudié economía No, 10 por años. eso, no se lo digo a usted en general. Sí, yo estudié economía Yo 10 sé. años y sé que los precios dicen algo. Son informaciones relevantes, porque la gente puede decir muchas cosas, pero al final, si te creen o no te creen cuando te hacen El un mercado préstamo, habla. es lo que es determinante. Entonces, creo que muchas de estas cosas que se han dicho, la verdad se explican por una cuestión más bien electoral, pero no tienen tanto sustento en los datos. Carolina le acaba de decir que mencionó al pasar lo del Ministerio de la Vivienda. Es decir, una noticia que salió a fines de la semana pasada, donde habría más de $1.000 millones de deudas que no puede pagar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hay algo que sería más grave de ser comprobado como verdad. Por eso quiero que usted lo diga. Que hay algunos proveedores o alguien que le prestó un servicio al Ministerio y que el Ministerio desde el Estado le están diciendo que no facture para que no corran los plazos. Eso sería sumamente grave si fuese así. ¿Qué información tiene usted al respecto? A ver, primero voy a dar una visión general del Ministerio de Vivienda y luego voy a ir a esta pregunta. Partamos por lo general, que yo creo que de nuevo es lo que le importa a quienes nos están escuchando. Durante nuestro gobierno ya se han construido más de 214.000 viviendas sociales. Y ¿Se pagaron? ¿Se han pagado? Sí, se está en construcción 127.000 más. Por lo tanto, lo primero que le importa a la población y que ha liderado de muy buena manera el ministro Montes es que se han construido más viviendas sociales de lo que se estaba construyendo. Disculpe, pero el mercado dice que si no le pagan, no va a haber más interesado en hacer más casas. Voy No, tema que por tema. En función del tiempo. Sí, tema por tema. Ahora uno podría decir, tal vez se construyeron muchas casas, pero sin el debido presupuesto. Podría ser esa una preocupación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, durante nuestra administración, el presupuesto de vivienda ha crecido un 37%, en términos reales. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo por darle sostenibilidad financiera a esta gran construcción de viviendas que se está realizando. Y en el presupuesto que vamos a presentar en pocos días, el Ministerio de Vivienda va a ser uno de los ministerios que más crece en materia de gasto. Es decir, a pesar de que el presupuesto va a crecer poco, porque tenemos que ser responsables ¿Cuánto en va a materia... crecer el presupuesto? Eso lo vamos a ver el martes. Pero si nos falta nada. Lo que le puedo decir a propósito de esta pregunta es que el presupuesto va a crecer poco y el presupuesto de vivienda va a crecer algo importante. Ya. Entonces, se han construido muchas viviendas y se ha aumentado el presupuesto, digamos, como nunca lo habíamos hecho. Hay 1.000 millones sin pago. No, Claro, el pago a los proveedores. la respuesta corta es eso, es que no. No hay $1.000 millones de impago, es una cifra. Ya lo dijo el Ministerio de Vivienda, sacó un comunicado aclarando el punto. Y aquí ha habido muchas ¿Cuánto es la confusiones. deuda? Déjeme dar un proveedores? ejemplo. Lo que pasa es que, a ver, en un esfuerzo de esta magnitud, en que estamos construyendo a esta velocidad, gastando estos recursos y lo estamos haciendo de manera responsable, es normal que existan ciertos descalces. Entonces, en particular en la región metropolitana, lo que hay es que los recursos que se tenían en caja, digamos, eran menos de los que se necesitaban para el pago en particular, y lo que se está haciendo es que se está trayendo recursos de otras comunas, de otras regiones, perdón, para acelerar ese proceso y mantener ese ritmo. ¿De cuánto Pero es aquí no hay nada... desgaste? Y además implica muchas veces incluso la quiebra de un... Aquí no ha habido ninguna quiebra, no ha habido nada irregular. Por lo tanto, lo que hay acá, en resumen, es un ministerio que bajo el liderazgo del ministro Montes está construyendo viviendas como no se hacía hace bastante tiempo. Que además eso está respaldado por aumentos muy importantes en materia presupuestaria, que yo me haría la pregunta a todas estas candidaturas que están diciendo que van a recortar no sé cuántos miles de millones de dólares. Uno se preguntaría, bueno, ¿van a recortar la PGU?
van a recortar las viviendas. Ya respondieron, que en la PGU van a recortar. respondieron Bueno, ya. sí, lo que pasa es que uno puede responder y decir cualquier cosa, pero Usted cuando no uno les dice- cree, así como ellos no les creen las cifras, usted no les cree. es que lo importante no es quién que cree o no cree qué cosa. Ustedes pueden, como periodistas, pueden hacer un ejercicio muy simple cuando ingresa ahora al presupuesto. ¿Ya? Traten de encontrar dónde podrían reducir 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Y van a encontrar que los números que permiten realmente reducir 6.000 millones de dólares están en la PGU, en la subvención escolar, en la alimentación escolar. ¿Usted cree que en el ahí tra- esas en el- son platas en el grandes? transporte? Porque son platas grandes. No es lo que, Matías, aquí lo importante no es lo que yo creo. Por eso que yo siempre les invito a que tengamos un debate con más datos. Sino lo que importa es lo que dice Carola. ¿Dónde están los números grandes del presupuesto? Y disminuir Como para hacer una ministerios. reducción de esa naturaleza. Entonces, Disminuir ministerio. Evelyn Matei planteó acá que se podía bajar a 19 ministerios, acá en Televisión Nacional, uniendo, por ejemplo, fusionando bienes nacionales con vivienda y eliminando algún ministerio político. Eso igual son... Porque una cosa son las platas grandes, pero otra cosa es cómo van sumando las platas chicas, porque las grandes se cuidan solas, dicen. bueno, mire, opciones de hacer más eficiente el gasto y en particular lo que ha planteado el equipo de Matei, que tiene gente que ha trabajado ante el Estado y que yo diría que tiene un nivel de profundidad que no hay en otras candidaturas de la oposición. Yo creo que ese es un debate razonable, ¿ya? Si uno quiere o no quiere avanzar en esa dirección. Ahora, los grandes números, de nuevo, para efectos de la eficiencia presupuestaria no están allí. ¿Ya? Están, por ejemplo, en gratuidad. Sí, y En lo que- gratuidad porque dicen que ahí hay una suerte de fraude social de gente que se está haciendo pasar por persona que necesitaría la gratuidad y que en la realidad no lo hace. Es decir, el famoso decil 7 y 8. Y eso lo dice no la candidatura de oposición, lo dijo el informe de la comisión experta Sí. que su antecesor citó y dijeron, bueno, en gratuidad, ahí sí que hay platas grandes de que se están defraudando. Sí, ¿Usted está de acuerdo? yo creo que cuando hay un gasto tan importante como el gratuidad, que por supuesto nosotros creemos que ha sido un avance muy importante y que tenemos que seguir profundizando la mejora en el sistema a propósito de la discusión ¿Usted de ve financiamiento de educación fraude superior. actualmente hay de algunas personas que piden gratuidad sin Sí, necesitarla? es que no corresponde que yo haga una declaración de ese tipo. Lo que sí puedo decir. ¿Pero es usted que, revisó el trabajo de la por comisión supuesto, de Hacienda? y lo que se propone allí, no se habla de hecho de la palabra, No, el no. concepto fraude, No. Lo que se plantea allí, que nosotros compartimos, es que se puede hacer un esfuerzo mayor de asegurarse de que la focalización está bien hecha de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Ah? Y este gobierno no lo va a hacer ya. Lo hemos hecho. Ya. Nosotros hemos hecho avances importantes ¿Y ha implicado ahorro? ¿Ha redundado en ahorro eso? esperemos en lo que vamos a presentar ahora para la ley de presupuesto. Voy a esa pregunta de si hemos hecho, yo creo que la pregunta es más grande. ¿Se han hecho revisiones del gasto durante nuestra administración que permitan llevar de algo que es menos prioritario a algo más prioritario? Y la respuesta es que sí, y el monto es de más de 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra diferencia con una candidatura, por ejemplo, que plantea reducir 6.000 millones de dólares el gasto de manera poco realista. Esto se lo ha dicho incluso Y otra 15. el mismo Briones, dio una entrevista muy buena a mi juicio en que les decía a ellos, con la experiencia que tiene Briones, habiendo sido ministro de Hacienda, que eso no es posible. ¿Ya? No es posible sin bajar el gasto social, sin bajar la PGU Humo, dice. o ese tipo de cosas. Pero nosotros hemos hecho, durante nuestra administración, una reasignación de más de 5.000 millones de dólares. ¿En qué? ¿Cuál es nuestra diferencia? Que nosotros, en vez de decir, mire, movemos 5.000 millones de dólares y después tomamos eso para, por ejemplo, reducirle los impuestos a las personas de más alto ingreso, que es lo que se propone en la candidatura, nosotros lo que hemos hecho es tomar esos recursos de temas menos prioritarios y llevarlos a salud, en que hemos aumentado más de 1.000 millones de dólares todos los años, lo hemos llevado a vivienda, a propósito de la discusión que teníamos antes, lo hemos llevado a pagar la PGU. Pero eso está bien, cambiar prioridades de un gobierno supuesto. es lo que uno espera. Pero, por ejemplo, Por lo tanto- Dorothy Pérez, de la Contraloría General de la República, esta semana acaba de decir que así como miró y cruzó datos para abrirnos los ojos a lo que está pasando en licencias médicas, platas grandes, 500 millones de dólares aproximadamente, dice que en general la focalización no está bien planteada. Bueno, es la que- focalización de sí. recursos, que hay gente que, insisto en el punto, que hay gente que está recibiendo recursos o ayudas del Estado que no está en el plano o en el diseño original de la política Que hay pública. un abuso estructural en el Que eso es fondo. muy preocupante. Lo que pasa es que lo que yo les planteaba con anterioridad es para enfatizar que acá no hay una diferencia respecto a si el Estado se puede gestionar mejor. ¿Ah? Acá no hay una diferencia respecto a si uno puede encontrar espacios en el Estado en que los recursos no se están gastando de la mejor manera, porque tal vez no es la prioridad. ¿Ah? Nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho una reasignación de más de 5.000 millones de dólares. La diferencia está en qué uno hace con esos recursos.
Nosotros gestionamos mejor el Estado, identificamos programas, gastos que no son los mejores y lo que hacemos es que los llevamos a la prioridad de las personas para Ok. disminuir la lista de espera, para aumentar sus pensiones, para mejorar la situación en los colegios. Nicolás, Por eso que hablamos de responsabilidad social Está bien. y responsabilidad fiscal. Está bien. Pregunta de sí o no. ¿Usted sería partidario de una reforma al empleo público en un próximo gobierno? Nosotros vamos a presentar una reforma del empleo público, de hecho, durante esta administración. Eso es lo que estamos trabajando y lo estamos trabajando con las asociaciones de empleados públicos. ¿Y eso implica una reducción de la planta del Estado? Insisto, estamos trabajando este tema y creemos que, como todos los grandes debates en el sector público, este es un asunto muy relevante, pero lo importante, porque yo diría una característica fundamental de nuestro gobierno, es que vamos a conversar ese cambio con los actores involucrados. ¿Debe el Estado tener menos trabajadores? Yo diría, lo que uno ve el último tiempo en Chile es que durante nuestra administración, cuando uno ve el neto de lo que realmente se ha creado, estamos hablando de un número muy, muy, muy pequeño. No tiene que No, disminuirse yo el número de creo que es una discusión válida, ¿ah? Pero no es el tema fundamental y no es lo que está explicando cómo podemos hacer un Estado más eficiente. En algo político, más político, Mario Marcel dio una entrevista a Rocío Montes en El País, ¿cierto?, donde dice que votará por Janet Jara, pero con una aprensión. El rol del Partido Comunista en un eventual gobierno suyo no es muy tranquilizador para el oficialismo esto, ¿no? Mire, Para el eventual elector. No corresponde que yo comente esa parte de la entrevista. En general, la entrevista, toda la parte más macroeconómica y fiscal que allí se señala por parte del exministro Marcel, es exactamente lo que acabo de decir al comienzo de esta entrevista. Ya que, Cuestionando las promesas de recorte de otros candidatos. y hablando de qué se ha hecho en materia de gasto, cómo nos ve el resto del mundo en este sentido, qué va a pasar con la deuda. ¿Usted está abierto que el Partido Comunista lo critique por ser un promotor del dios de los recursos a usted? Porque lo hizo con Marcel, su antecesor, versus las necesidades de la población. Bueno, lo dice también en la entrevista Mario ahí, cuando señala que ese debate que se planteó cuando él salió, digamos, que fueron un par de cuñas, no fue un debate que se ha dado durante el gobierno. El Partido Comunista está bien representado por distintos ministerios. Yo he tenido muchas reuniones con ellos. El ministro Marcel también la tuvo antes. ¿No le han y hecho ver que usted está nunca- priorizando el uso de los recursos versus las necesidades sociales? Esta idea, lo que pasa, Matías, es que esta idea de responsabilidad social y responsabilidad fiscal como dos cosas que deben ir de la mano es una idea muy sentida por el progresismo y por la izquierda en este país. Muchos años, Y se ha hecho siempre eso. Claro, desde el gobierno Lagos. Y la razón es muy simple en esto. Si uno gasta todos los recursos en un año, y a propósito de eso sube mucho la deuda, entonces después tú tienes que pagar una deuda muy alta a futuro, lo que te pasa es que no puedes responder a las responsabilidades, a las necesidades, a las urgencias sociales a ¿Qué futuro. quiere decir el autor Carmona entonces? Entonces, respecto de eso? a mí no me corresponde hacer una interpretación, pero sí lo que me corresponde decir es cuál es la visión del gobierno. Y la visión del gobierno es que necesitamos abordar las responsabilidades, las urgencias sociales de la población de forma responsable. ¿Y cómo lo hemos hecho? Haciendo tres cosas durante esta administración. Lo primero, reasignados recursos, como les comenté antes, Sí, más de sí, 5.000 sí. millones de dólares. Focalizando. Lo segundo es que aumentamos los impuestos. O sea, aquí se aumentó el royalty y la ley de cumplimiento tributario. Y eso permite tener más recursos de manera sostenible en el tiempo. Y lo tercero es que hemos hecho reformas para crecer más. La reforma de pensiones va a aumentar el ahorro y nos va a permitir crecer más. La reforma de permiso nos va a permitir crecer más. La Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción de acá a una década. Lo que se está haciendo hidrógeno verde, en materia de data center, la inversión pública. Todas estas reformas nos van a permitir entregar un país con mayor capacidad de crecimiento del país que nosotros heredamos. Entonces, reasignaciones, más recursos a través de cambios tributarios que hicimos Muy bien. durante esta administración y mayor capacidad de crecimiento. Eso es lo que permite conjugar responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Ministro Grau, muchísimas gracias por Gracias la por estar conversación aquí, en Muchas Estado Nacional. gracias, Carola y Matías, por la posibilidad de conversar. Buenos Como días. siempre. Buen Y- domingo. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Puede. La quería decir, Puede. por favor. Dígalo. Que lo leí hoy día en la mañana. Hay aprovecho a hacer con esto, digamos, promoción de la prensa local. Hay un reportaje hecho en el diario Concepción. ¿Ya? ¿El Diario del Sur? El Diario del Concepción? Sur. No, el diario Concepción. El diario Concepción. El diario Concepción. En que un reportaje largo con entrevista al ministro García y al ministro Bocardo por un año del plan de fortalecimiento industrial del Biobío. Ah, ¿Ya? Un plan hecho con sindicatos, con empresarios, con mucho diálogo social y que permitió que una situación que se esperaba a propósito del cierre de Huachipata se decía... No haga spoiler, No, leámoslo. pero se decía que el desempleo iba a llegar a mucho más del 10%, en fin, y ahí está
la región del Biobío, con mucho diálogo social productivo, también con un rol importante del gobierno regional, que no es del signo del gobierno, todos trabajando juntos por hacer algo que realmente es excepcional. Así que ojalá quienes nos están viendo puedan leer ese reportaje Gracias, sobre ministro. este plan que le ha hecho también al país. Muchas gracias a ustedes. Muchas Vamos a gracias, hacer una ministro. pausa. Pausa. Espérenos. El contenido de nuestra edición de Estado Nacional queda disponible ahora en todas nuestras plataformas para revivir la conversación con el ministro de Hacienda y nuestro panel. Por Y supuesto. lo que resta de domingo también está disponible para gozar de este fin de semana, para entrar Tal con toda cual. la semana que viene. Los dejamos entonces invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN, todas sus plataformas. Que tenga buen domingo. Carola, un gustazo compartir Hasta contigo. la próxima, lo y mismo ustedes. digo. Que estén Hasta muy el próximo bien. domingo. Chao.